Buenas noches, profesor Jano Verbela Velázquez, compañeros. Quien les habla es David Balcona, integrante del grupo número 1. En esta ocasión nos ha tocado realizar la presentación de una sesión de clase siguiendo los lineamientos de la planificación anual, ¿no? En este caso vamos a trabajar con el tema características de la Guerra Fría. A continuación mis compañeros van a definir cada una de las partes de esta sesión siguiendo este tema. Como ya lo había mencionado antes, entonces el tema que vamos a realizar para esta sesión de aprendizaje son las características de la Guerra Fría, ¿no? Como primer punto tenemos los datos informativos, ¿ya? Como la DREL, que sería de Lima, la IE, Corazón de Jesús, el director en este caso, Walter Asmañique, como docente, Balcona Coila David. Estamos trabajando con el nivel secundario, quinto año, de la sección A del área de Ciencias Sociales. La duración para esta sesión son de 90 minutos. ¿Listo? Como segundo punto tenemos el propósito de aprendizaje, en el cual vamos a ver pues las competencias, capacidades, desempeños, las evidencias de aprendizaje y los instrumentos de evaluación, ¿no? Esto lo va a definir a mayor detalle mi compañero. Luego tenemos también las competencias transversales. Para esta sesión de aprendizaje vamos a utilizar los entornos virtuales generados por LASTIX. Bien, de igual forma también vamos a desarrollar el inicio de la sesión de clase, teniendo como el principio de todo esto, pues el saludo del docente y luego la motivación. Seguido a ello, vamos a tener también la recuperación de los saberes previos. De igual forma, tendremos el desarrollo de la sesión de clase y por último, el cierre, ¿no? En esta primera parte hemos mencionado básicamente cómo está constituido nuestra sesión de aprendizaje. A continuación, mi compañero para que les pueda detallar, en este caso, el propósito de aprendizaje. Propósito de aprendizaje. Tenemos competencias y capacidades. Una de las competencias es construir interpretaciones históricas y una de las capacidades es interpreta críticamente las fuentes diversas. Tenemos desempeño de grado. Contrasta las interpretaciones que se presentan en diversas fuentes históricos a partir de la evaluación de su confiabilidad. Desde el periodo entre las guerras frías, la crisis económica de los inicios del siglo XXI. Tenemos evidencias de aprendizaje. Realiza la infografía en un papelógrafo y otros afiches. Tenemos instrumentos de evaluación, lista de cotejo, rúbricas, fichas y las exposiciones. Jóvenes, muy buenas noches, jóvenes, ¿qué tal? Buenas noches, jóvenes. ¿Cómo han pasado esta mañana ustedes, jóvenes? Muy bien, jóvenes. Hoy es jueves, jóvenes. Hoy nos toca una clase muy importante. Pero antes de empezar, jóvenes, la sesión de clases, vamos a empezar con una pequeña dinámica. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes y señoritas? Muy bien, jóvenes. Eso, ese es el ánimo de hoy día, que debemos tener ese ánimo. Antes de eso, yo les pido un favor, que salgan un poquito de sus asientos para poder hacer la dinámica, ¿no? Ya, la dinámica consta de un par de calentamientos, ¿no? Claro, jóvenes. Muy bien, jóvenes. ¿Ya? ¿Todo listo? Muy bien, jóvenes. En primer lugar, ¿qué debemos hacer? Alzar las manos, los brazos, mejor dicho, hacia arriba. Alcen los brazos. Muy bien, jóvenes. Así, sí. Así, jóvenes. Así, sí. Muy bien, jóvenes. Ya, el otro. A ver, jóvenes, tocar la nariz. Ahí, todos, jóvenes. Tóquense la nariz hacia arriba. Muy bien, jóvenes. Muy bien, muy bien. Bueno, jóvenes. A ver, de los puntas de los dedos, va a chocar los puntas de los pies. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Muy bien, jóvenes. Listo. 1, 2, 3. Ahí está, jóvenes. Ahí está. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Muy bien, jóvenes. Ahí, jóvenes. Muy bien. Eso es, jóvenes. Muy bien. Ahora, jóvenes, tenemos que saltar así en forma de polichinelas, ¿ya? Listo, jóvenes. Unos 3 veces. Ahora, jóvenes. Listo. 1, 2, 3. Arriba, abajo. Listo. 1. Eso. Muy bien, jóvenes. Acá está el compañero Gabriel. Muy bien, compañero. Listo. Listo, jóvenes. Muy bien. A ver, jóvenes, les pido que ocupen su lugar. A ver, jóvenes, atentos, jóvenes. Muy bien, jóvenes. ¿Cómo están los ánimos, jóvenes?
Muy bien, jóvenes, ese es el ánimo de hoy. Hoy nos toca un curso muy importante, jóvenes, que nos ayudará a desempeñar a ustedes como estudiantes de quinto año de secundaria. Mira, para poder empezar la sesión, el alumno que más se dedica a este curso, el tema identifica, va a tener 5 puntos más en su examen. ¿Muy entendido, jóvenes? Muy bien, jóvenes. Eso se quiere. Los primeros alumnos que responden las preguntas o se realizan o interpretan o saben reconocer, tienen 5 puntos. ¿Entendido, jóvenes? Muy bien, jóvenes. Dice que es importante que la situación histórica genera cambios y dan lugar a una situación, ¿no? Eso quiere decir, jóvenes, dentro de las características que se dan en esta situación del tema que se viene conociendo. A continuación, jóvenes, vamos a presentar un videito. En ese video quiero, jóvenes, que ustedes interpretan qué es lo que han observado, sus características. Ya he dicho, de los 5 primeros alumnos que responden tienen 5 puntos en sus exámenes que viene la próxima semana. Ahí vemos el video. La Guerra Fría fue un conflicto que dividió al mundo y enfrentó dos modelos diferentes, el capitalismo y el comunismo. Mira. Profesora, ¿qué significa Guerra Fría? Es el nombre que recibió el período que siguió a la Segunda Guerra Mundial y que se extendió hasta 1989. Estados Unidos por un lado y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por el otro quedaron como las dos superpotencias mundiales de aquel entonces. Pero las diferencias que había entre ellas parecían irreconciliables e hicieron temer un enfrentamiento de proporciones inimaginables. El mundo se hizo bipolar. En realidad no se trató de un conflicto armado, sino de una competencia por lograr el predominio mundial. Muy bien, jóvenes. A ver, listo, jóvenes. A ver, el primer alumno. A ver, voluntarios. Los 5 primeros voluntarios. A ver, jóvenes. Ahí está. El alumno Jean-Pierre, ¿no? A ver, una pregunta. ¿Qué has entendido sobre el video, no? ¿Qué actitudes se observan dentro del video? A ver, Jean-Pierre. Ah, muy bien, Jean-Pierre, ¿eh? Estabas atento a las clases. Muy bien, Jean-Pierre, atento al video que se ha presentado, ¿no? A otro. A ver, Juan. A ver, una característica del video. Sí, ¿lo ves? Los alumnos estaban atentos. Muy bien, eso es lo que se quiere. La participación de cada estudiante. A ver, la alumna Ashley. A ver, ¿qué has entendido el video, hija? Ahí está, muy bien, bien, alumnos, ¿eh? Ya la promoción, claro, tiene que ser bien activo, ¿no? Porque ya se van a otros estudios superiores, ¿no? Muy bien, alumnos. Ahí está. ¿Cómo se da las creencias? Bueno. Continuando con el tema, estimados alumnos, el día de hoy estamos tratando sobre la Guerra Fría. La Guerra Fría, como lo habíamos explicado al inicio de la clase, se va a desarrollar posteriormente al término de la Segunda Guerra Mundial y va a ser un enfrentamiento entre dos grandes bloques liderados por un país de Occidente y el siguiente por el bloque por un país del Oriente. Vamos a observar acá las siguientes imágenes para poder saber que este país va a ser correcto, los Estados Unidos. Y el siguiente bloque va a ser también liderado por otro país conocido como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocida con las siglas de URSS. Y se preguntarán, ¿cuál fue el motivo que generó este conflicto? Pues bien, le diremos que fue en primer lugar por el aspecto económico. Luego, el siguiente, y va a ser muy fuerte, va a ser el aspecto militar. Pero no solamente va a ser el económico y militar, también va a estar acompañado por el poder político, a la vez también inmerso con lo que es
ideológico. Y luego el aspecto social y cultural. Estimado profesor, compañeros, muy buenas noches. Continuando el desarrollo de nuestra sesión, a mí me ha tocado el desarrollo de nuestra clase. Y para esto vamos a usar como recursos el texto de quinto de secundaria de la editorial Santillán y un papelógrafo. Nuestro desarrollo va a durar 45 minutos y va a comenzar primero. Vamos a pedir a los estudiantes que lean su texto y luego de eso ellos formulen preguntas que van a ir en base a los siguientes temas. Por ejemplo, ¿por qué la denominación de la Guerra Fría? Luego, ¿cuáles fueron las fases de la Guerra Fría? La repartición del mundo entre las grandes potencias de la época, ¿no? Los verdaderos intereses de estas potencias, ¿no? Luego que ellos han generado sus preguntas en base a estos temas, pasaremos a explicar sobre la situación, cómo quedaron estos países, cómo fueron afectados estos países después de la Guerra Fría, ¿no? Para que al final los alumnos puedan preparar una infografía en sus papelógrafos. Eso sería el desarrollo de nuestra clase, ¿no? Y continuaríamos con el cierre. Gracias. Buenas noches, profesor Magister Hannover Velázquez. Buenas noches, compañeros. Soy el estudiante Isaías Paulino López y en esta oportunidad me tocó exponer el cierre del tema Características de la Guerra Fría. En el cierre, el docente entrega la siguiente ficha a los estudiantes. Un cuestionario que a criterio propio el estudiante debe de llenar. Como primer criterio, utilicé distintas fuentes para formar opinión sobre el tema. ¿Esto qué no quiere decir? Que los estudiantes tienen que leer su texto, tienen que dialogar al respecto y sacar su propio criterio. Como segundo criterio, tenemos, me esforcé en plantear preguntas complejas sobre el tema. ¿Qué nos quiere decir esto? Se les indica que deben formular sus propias preguntas, las cuales deben ser inferenciales o criteriales. Un ejemplo, ¿por qué si los enfrentamientos armados entre países se denominan guerras, estas tienen un nombre especial? Y como tercer criterio, he comprendido que algunos hechos ocurren más rápidos que otros. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, compañeros.